Lo que tienes en pantalla son las zonas del gráfico, las cuales ocurren en torno a un 75% de las veces en la mayor parte de los activos financieros. Estas zonas del gráfico son las que suelen ocurrir normalmente. Gracias a esto también eliminamos totalmente el ruido innecesario del mercado, como siempre hemos apuntado desde Trading Alpha. El mercado, si bien no siempre hace estos movimientos que estamos viendo, como decimos, lo hace en torno a un 75% de las veces. No siempre vamos a encontrar un gráfico exactamente igual a este. Podemos encontrar algunos impulsos más largos, más cortos, subcorrecciones también más cortas, más largas, etc. Pero como decimos en trading, nos apoyamos siempre en probabilidades y en este caso en torno a un 75% decimos ocurre esto que vemos aquí. Lo que sería una zona en la que se marea el precio, 3 impulsos, otra zona exactamente igual a la de abajo, pero en este caso arriba del gráfico, en la zona superior, 3 impulsos de nuevo y otra vez mareando. Normalmente suele ocurrir esto. Ahora, en vez de marear el precio, lo que ocurre es un módulo de arranque. Arriba también, en vez de ocurrir esto, ocurre un módulo de arranque, de nuevo abajo, otra vez lo mismo. Bien, vamos a aplicarlo un poco más detenidamente. El precio ha venido cayendo por esta zona, con 3 impulsos, 5 impulsos o lo que sea, pero ha venido cayendo. Y llega un momento en el que se para. Puede ocurrir que se forme una zona de acumulación, como tenemos aquí, como le llamaba Wyckoff. Da igual como le quieras llamar, el nombre es lo de menos. La zona de acumulación y la distribución le llamaba Wyckoff. Bueno, el nombre nos gusta, acumula el precio, distribuye, bueno. Pero el caso es que el precio se marea. Marean el precio de arriba abajo, los institucionales, como no. Pueden luchar entre ellos, por supuesto. Puede haber un institucional simplemente controlando ese activo, o pueden haber varios haciéndolo mover hacia arriba o hacia abajo para cumplir sus propios intereses, ¿no? Bien, las zonas de acumulación y distribución suelen contener uno o más engaños. Normalmente es muy raro que no te encuentres un engaño. Los engaños, Wyckoff les llamaba uptrust o springs. Nosotros hemos operado buscando estas entradas con uptrust y springs y funcionan. Es un método que aún sigue vigente después de tantos años, pero nosotros ya no operamos buscando ese tipo de entradas, sino que utilizamos el setup alfa. Bien, en la zona de acumulación, como decimos, después de esa caída del precio, se ha mareado el precio hacia arriba, hacia abajo, ha formado un engaño. ¿Este engaño para qué sirve? Bueno, este engaño lo que busca es que la masa entre en esta rotura y crea que el mercado va a caer, cuando realmente lo que hace es subir. Este tipo de engaño institucional es muy común. Suele ocurrir en estas zonas, como decimos, acumulación, distribución, en laterales en sí, porque esto es un lateral, y esto también lo es. Pero se encuentra en una zona de mercado en la que nos apunta en este caso una dirección alcista y en esta otra una dirección bajista. Esto no es difícil de detectar, no te preocupes por ello, porque después de la zona de acumulación, lo que sucede es el primer impulso. Este impulso que tenemos aquí. ¿Qué puede suceder también aparte de la zona de acumulación? Bien, pues después del tercer impulso, como decimos, el cuarto o el quinto, es decir, la caída de esa tendencia bajista que imaginamos estaría por esta zona, caería el precio, o incluso caería de forma más vertical, pero bueno, ha caído, haciendo, como decimos siempre, mínimos y máximos más bajos, va cayendo, y llega un momento en el que el precio se detiene. Bien, aparte de esa zona de acumulación, puede suceder lo que es el módulo de arranque. ¿Qué es el módulo de arranque? Mira. Después del tercer impulso, correspondería a esta línea que ves aquí. Tercer impulso estaría por esta zona, como decimos. El precio ha caído y formaría después de ese tercer impulso lo que sería una A, una B, para continuar buscando el primer impulso, en este caso al alza. Lo volvemos a repetir. Después del tercer impulso que tenemos aquí, el precio puede ser, como decíamos, la zona de acumulación en la que se marea el precio para que la masa no sepa si entrar alcista, bajista. O puede suceder también que después del tercer impulso forme lo que se conoce como un módulo de arranque. Después del tercer impulso formaría lo que sería el A, la B, para continuar al alza en este caso y formar el primer impulso. Bien, después del primer impulso, que lo tenemos por aquí también, sucede lo que sería su corrección, su pullback. En este caso, vemos aquí una corrección en ABC. Sería el primer impulso, A, B y una C. Como decimos siempre, el mercado es fractal. Es decir, cuando sube, forma correcciones. Sube y como vemos aquí ha formado un ABC. Primer impulso, una A, una B y una C. Bien, el primer impulso, hemos dicho,
en este caso sucede con una corrección en ABC, también puede corregir de forma simple. Lo tenemos aquí. Sería el primer impulso, su corrección, y continúa con el segundo impulso, que sería este. Correspondería a este de aquí. Como vemos, después de esa caída, forma una zona de acumulación o un módulo de arranque para buscar el primer impulso, o en este caso por aquí, la corrección del primer impulso en ABC, o una corrección del primer impulso más simple, para buscar lo que sería el segundo impulso. Este impulso suele ser el más largo de los tres. Y después del mismo se formaría una corrección bastante sucia. Una corrección con altibajos bastante extraños para luego seguir con el tercer impulso, que sería el más corto de los tres normalmente, y formar, como decimos, la zona de distribución. Formaría, como decimos, después de la caída, una zona de acumulación, un módulo de arranque, ya veríamos, un primer impulso con una corrección ABC o un primer impulso con una corrección simple para buscar el segundo impulso, corregir de forma sucia, buscar el tercer impulso y corregir en una zona de distribución. ¿Qué puede suceder si no es una zona de distribución? Bueno, pues un módulo de arranque. Como teníamos abajo, igual arriba. El precio forma lo que sería el tercer impulso, lo tenemos por aquí, y luego su A y su B, para finalmente buscar el primer impulso a la baja y comenzar así la tendencia bajista. En este caso lo tenemos por aquí, después de la zona de distribución, y en este caso lo tenemos aquí, después de lo que sería el módulo de arranque. El tercer impulso separa el precio. Ya veremos en el tema del volumen, cómo el volumen de parada hace que el precio se detenga. Y luego forma lo que sería una A, una B, para buscar, como decimos, el primer impulso. ¿Qué sucede después del primer impulso? Bueno, pues lo mismo que teníamos antes. Después del primer impulso tenemos una corrección, por ejemplo, en A, B, en C, para buscar el segundo. O puede suceder el primer impulso que tenemos por aquí y una corrección simple. La corrección no tiene por qué ser necesariamente, digamos, en el color contrario. Es decir, si la caída es en rojo, la corrección no tiene por qué ser totalmente en verde. Hay que tenerlo en cuenta. Pero se trata de una corrección simple. En este caso, sería una corrección en ABC, con su subida y su caída, su vuelta de nuevo arriba para finalmente caer. Y buscar, como decimos, el segundo impulso, que lo tenemos por aquí, o este que tenemos por aquí. Después del segundo impulso, tenemos la corrección sucia. Sería esta de aquí. Luego buscaría el tercer impulso y finalmente acumularía de nuevo, como sucedía al principio, con su engaño o su módulo de arranque. Como decimos, después del tercer impulso, forma su A, su B, para buscar el primer impulso al alza. Estas zonas de acumulación y distribución, como decíamos antes, tienen su engaño. En este caso la distribución te engaña para ir hacia arriba, pero realmente va hacia abajo. Y la de acumulación, la que se encuentra en la zona baja del gráfico, engaña a la masa creyendo que el mercado va a caer cuando realmente lo que hace es subir. Como decíamos al principio, esto sucede en torno a un 75% de las veces. Esto justamente que hemos visto ya y analizado. En la inmensa mayoría, como decíamos, de activos financieros. ¿Qué sucede el resto de las veces cuando esto no ocurre? Pues nos podemos encontrar con que esa zona de acumulación tiene más de un engaño o no tiene ninguno, no se ha formado, algo realmente extraño, y luego forma lo que sería su primer impulso. El primer impulso no sería el segundo más largo, como decíamos, el más largo es el segundo, luego el primero y finalmente el tercero. Entonces a lo mejor nos encontraríamos un primer impulso corto y luego una corrección que no serían ABC ni simple, sino sería sucia, como esta que tenemos aquí. O formaría a lo mejor el segundo impulso, que sería del tamaño del tercero, por ejemplo, y luego corregiría en ABC, o corregiría de forma simple, para luego buscar el tercero y resulta que el tercero es el más largo de todos. Además de que los impulsos se queden cortos o los retrocesos se queden largos. Por ejemplo, un impulso que sea demasiado largo y sobrepase zonas que no acostumbra, o un retroceso que sea también demasiado grande y supere zonas a donde no suele llegar.
Gracias al Fibonacci Alpha, que es una herramienta que tienes exclusiva si eres alumno del máster profesional en trading y mercado financiero, fijamos zonas durante todo el gráfico, es decir, en las tendencias alcistas y bajistas, para determinar dónde el precio va a acumular, va a distribuir, va a pararse, va a detenerse o va a continuar su movimiento tanto alcista como bajista. El Fibonacci Alpha es clave para tu trading profesional. Puede suceder cualquier cosa en el mercado, incluso que después del tercero se forme un cuarto, un quinto, un sexto, y que en ocasiones alguno vea un séptimo, para otro sea un octavo, para otro en realidad son solo tres. Pero cuando ves diferentes impulsos, esos 5, 6, lo que estás observando es una pauta terminal. Nosotros como traders alfas tenemos que tomarnos el mercado, los gráficos, la tendencia alcista, bajista, ese ciclo del precio, de movimiento del precio, debemos tomárnoslo con 3 impulsos. A veces una pauta terminal con diferentes impulsos extra. Pero en términos generales, 3 impulsos. Nunca ver 5 impulsos, 6 impulsos. Aunque los veamos físicamente, veamos esos impulsos, debemos considerar que simplemente son 3. No podemos tomarnos la idea de que son 6. No tiene sentido porque los gráficos no siempre se ven de la misma manera. Por lo tanto, hay que adecuarlos a un sistema como tal. Aunque tú veas 6 impulsos, 7, 8, los que sea, 5, tienes que tomarte todo esto como si fueran 3 impulsos. No te preocupes, no es difícil, pero tienes que tomártelo así. Si ves algunos extra, se trata de una pauta terminal. Pero lo importante, te vuelvo a repetir, son los 3 impulsos, que veas claro, clarísimo, porque a veces puedes ver un impulso que se ve perfectamente, el segundo impulso se ve también perfectamente, pero el tercero ves que hay 3 o 4, no lo ves claro, tienes que tomarte, pues evidentemente, como si fuera un tercero. Esto es un ejemplo así básico que te estoy poniendo, pero bueno, no es difícil de comprender. A la vez que te acostumbras ya la mente, el ojo, pues los fijas claramente y se ve perfectamente cuándo son los 3 impulsos, cuando el precio ya está mareando la perdiz, ya hay demasiado ruido y puedes ver 4 o 5, entonces no tiene sentido. A partir de ahí no entramos porque no nos interesa. Ya sabes que como traders alfa solo entramos en zonas donde la tendencia no ha comenzado o lo ha hecho muy poco, para de esa forma ponernos del lado vencedor. Las instituciones, bancos, lobby, esas ballenas que, como te comentaba al principio de este curso, son los que manejan el precio. A veces confrontan entre ellos, se enfrentan, por supuesto, pero el caballo ganador al final tira de los demás. Después van todos a una. Si gana la demanda, van con la demanda. Si gana la oferta, gana la oferta. Pero nosotros entramos en zonas, repito, donde la tendencia no ha comenzado o lo ha hecho levemente. Jamás entramos después del segundo impulso que está ya sucio el mercado, después del tercero. Absolutamente no. Con el máster profesional en trading y mercados financieros entramos en zonas donde la tendencia no ha comenzado o lo ha hecho muy poco, para ponernos del lado de estas instituciones. En el mercado puede suceder muchas cosas, pero lo que normalmente ocurre es esto que estás viendo en pantalla. Su primer impulso, su corrección ABC o simple, su segundo impulso, que es el más largo, es el que normalmente buscamos en Trading Alpha. Tenemos varias entradas al mercado, que lo verás a continuación, pero normalmente nos gusta buscar el segundo impulso porque es el más largo. Después tendríamos el primer impulso y finalmente el tercero, en cuanto a longitud. Por lo tanto, buscamos el segundo, o si no, desde el primero, ya estamos buscando para llevarnos lo que sería la tendencia completa. Como decimos, nos apoyamos en probabilidades, y si bien después del tercer impulso puede formarse un cuarto, un quinto, un sexto, o a la baja, después de este tercero que vemos aquí, que corrija de forma sucia, forma un cuarto, un quinto, nosotros vamos a intentar buscar lo que nos da una probabilidad mayor de beneficio. ¿Qué ocurre si después del segundo impulso se forma una corrección la cual nos permite entrar al mercado? Bueno, nosotros esa la ignoramos. No entraríamos, como decimos, a partir de la corrección del segundo. ¿Y cómo sabemos cuándo llega a su fin la tendencia? Bueno, eso es muy simple. Buscaríamos lo que sería un fallo de máximos, un fallo de mínimo,
Como siempre decimos, tendencia bajista, máximos y mínimos más bajos. Tendencia alcista, máximos y mínimos más altos. Se va formando máximos y mínimos más altos y por lo tanto forma lo que sería la tendencia alcista. En el caso contrario, la bajista. Es simple. El trading, como decimos, es muy simple y el que no es simple, sino complejo, es el trader. Es decir, el que debe actuar al ver estas zonas de mercado que nos da una probabilidad increíble de ser ese trader ganador que quiere ser.